Bueno, esos tres aspectos, ¿no? Son los que conforman, cuando están relacionados entre sí, conforman nuestro yo experiencia. Es cuando realmente nos vivimos, cuando estamos centrados. Es lo que yo, no sé, quizás relaciono un poco con lo que el curso de milagros se refiere a estar en la mente recta, ¿no? Cuando trabajamos en unidad, ¿no? Cuando ya no me siento un ser separado, ¿no? Un individuo separado, ¿no? Cuando me vivo, él le llama vivirse, ¿no? Acá, fíjense en que, bueno, en esta imagen puse estos 4 conceptos, ¿no? De energía, yo experiencia, yo idea y yo idealizado, como para que los reforcemos y nos demos cuenta de qué son estos conceptos, porque quizás si no en el audio que escuchamos, que después lo pueden volver ustedes a escuchar en YouTube, ¿no? Lo vuelven a poner, buscan ahí Antonio Bley, centramiento, y les van a salir varios. Muchos lo tienen subido con la misma voz de él. Es más, inclusive en ebooks, en esa plataforma vieron que hay ebooks, está el curso de ser, de autorrealización, en la voz de él. Lo que pasa es que son grabaciones viejas, ¿no? De cinta, de las que se usaban antes, y bueno, no es un sonido, digamos, muy nítido. Pero bueno, se entiende bastante. Yo las he escuchado así. Porque me gustaba especialmente escucharlo hablar a él. O sea, su tono de voz, porque era muy imponente, ¿no? Muy seguro en lo que expresaba. Y van a ver cómo les va a ayudar bastante. Si lo pueden escuchar por él, la verdad que es un gran tesoro. Bueno, acá van a ver, ¿no? Estos conceptos que vimos, ¿no? Porque a veces nosotros la energía, vieron que hay un tema, ¿no? Más que ahora la nueva era con la energía, no imaginamos no sé qué, que es la energía. Y fíjense que acá en el cuadrito yo puse conciencia de nosotros mismos con respecto a lo que hacemos, ¿no? Es otro concepto de energía, diferente, ¿no? Vieron que energía no hay que confundir, o sea, lo que explica Antonio Blake con lo que la nueva era llama energía, ¿no? Por eso yo lo anoté ahí para que no se nos vaya, ¿no? Dice, toda clase de fuerzas que actúan en nosotros, y todo en nosotros es energía, pero de un modo principal nos referimos a la energía vital y a la energía afectiva. Él dice que la energía vital es la que hace funcionar nuestro organismo, ¿no? La que está en la base de todo instinto, cuyas manifestaciones más importantes son la conservación, la activación orgánica y la actividad sexual, y el principio de combatividad. Son 3 funciones primordiales de la energía a nivel vital. Esto se manifiesta en el nivel vital. Muchas veces lo mencionamos con el nombre de impulsos, ¿no? Y en el sentido afectivo nos referimos a lo que son los sentimientos y emociones. La energía es la materia prima gracias a la cual se va estructurando nuestro organismo, nuestras funciones y nuestra conciencia. Las energías, a medida que se van expresando, van desarrollando nuestras funciones. La función afectiva, instintiva, se desarrollan justo en la medida en que la energía se expresa activamente a través de aquel nivel. Pero paralelamente a este desarrollo de las funciones, la energía cumple una función primordial, que es la de darnos conciencia de nosotros mismos en relación con aquello que hacemos, ¿no? Fíjense, esto medio, no sé a ustedes, pero a mí me suena, ¿no? A tantas cosas que he leído y que, bueno, que uno ha experimentado. Es esa que nosotros le llamamos el ánima, ¿no? Eso que nos anima, ¿no? Esa conciencia que tenemos de nosotros mismos, de ser, ¿sí? Por eso nos podemos dar cuenta, ¿no? Antonio Bley, por eso ahora vamos a ir a yo experiencia, él basa todo su método, ¿no? En que si una energía no se expresa, se bloquea, ¿no?
O sea, si nosotros sentimos amor y no lo expresamos, ¿sí? No lo expresamos, ese amor, sería como que estamos haciendo el movimiento contrario, que sería retenerlo, ¿no? Por eso él dice que el yo experiencia es todo lo que yo he ejercitado, ¿sí? Yo no puedo ser aquello que no he vivido, que no he experimentado aquí. Fíjense en que nosotros las cosas que nos hacen, podemos decir, aprender, son justo las que experimentamos. Justamente cuando estos tres aspectos nuestros, ¿no? El de energía, afectividad y inteligencia, están actuando conjuntamente. A pesar de que algunos tenemos uno más desarrollado que el otro, dice él, algunos focalizamos más en la energía, a nivel vital, otros tenemos todo más volcado a la parte inteligencia y otros más a la parte afectiva, ¿no? En realidad, para estar en equilibrio, nosotros tenemos que trabajar esto, ¿no? Juntos. Él dice que la energía tiene una doble vertiente, la que se expresa a través de los órganos o funciones propias y aquella por la cual yo me doy cuenta de que estoy viviendo. Así, la persona que ha hecho ejercicio físico no solamente desarrolla proporcionalmente la energía utilizada, su propio cuerpo físico, su propia musculatura, sino que paralelamente va tomando conciencia de ella como persona que se siente a sí misma haciendo ejercicio físico. Esto, bueno, en la escuela, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba, en los nenes más pequeñitos, los que tenían 6 años, ¿no? Las maestras trabajábamos mucho en este aspecto con los chicos que se llama el esquema corporal, ¿no? Que ellos tomen conciencia de su cuerpo en el espacio, que se puedan sentir ellos mismos, porque los niños a esa edad tienen que aprender utilizando todos sus sentidos, ¿no? O sea, la vista, el oído, el tacto, ¿no? Esa experiencia de moverse dentro del campo al que los va a llevar a luego aprender su lectoescritura, la matemática, todo esto, ellos necesitan vivirlo, ¿no? Y fíjense en que así como a los pequeñitos, cuando vamos a la escuela aprendemos así, de grandes también seguimos aprendiendo así, ¿no? Si yo quiero sentir el aroma de una flor, ¿no? Tengo que poner en marcha esa energía, ¿no? Y estirar mi brazo, tomar la flor, utilizar el sentido del olfato, olerla, y voy a tener esa experiencia, ¿no? De sentir ese aroma de esa flor y conectar con eso. Así, nuestros sentidos nos permiten conectar con este mundo externo. Por eso es tan importante cuando hacemos este camino llamado espiritual, ¿no? Más que nada los que estudiamos el curso de milagros, de no confundir, ¿no? Que porque el curso me diga que todo está en mi mente y que el mundo no existe, ahora yo me aísle del mundo y corte mi experiencia. Yo tengo que vivir mi experiencia. Porque si no me experimento, ¿no? Como quien yo soy realmente. ¿Vieron cómo termina Antonio Blay, no? Si yo no me experimento como quien yo soy, vieron que ahí al final del video Antonio Blay del ejercicio, eso es lo que yo soy. Nadie nos puede robar eso. Si lo trasladamos a lo que dice el curso de milagros, ¿no? El Cristo que soy, el ser que soy con mayúscula, eso nadie me lo puede quitar. Eso es vivirme centrado, cuando me vivo en el Cristo, cuando puedo darme cuenta que la vida es todo, que yo soy la vida, porque soy la mente, ¿no? Esa mente con mayúscula. Y experimentarnos así es lo que nos permite, como dice el curso, ¿no? Despertar de esta ilusión, ¿no? De ser cuerpos físicos, de ser materia, ¿no? Porque después más adelante Antonio Blay va haciendo todo un trabajo para que conectemos con este yo superior, y que también él habla de que es un sueño, pero más adelante. Bien, esta yo experiencia
¿no? Que es la experiencia, es la noción que voy adquiriendo de mí en la medida en que voy ejercitándome, experimentando con toda mi capacidad activa de vivir. Cada vez que estoy haciendo activamente algo, adquiero una conciencia de mí en relación con aquel algo. Esa conciencia, la suma de esas conciencias de mí en relación con lo que hago, es el yo experiencia. El yo experiencia es el resultado de lo que hemos vivido realmente. Lo que hemos de hacer es vivir lo que nos falta vivir en este nivel del yo experiencia. Ya veremos que nuestro problema consiste en que hemos vivido unas cosas sí, pero que otras solamente las hemos pensado. Y el pensar no puede sustituir al vivir. El desear, el imaginar o el razonar nunca pueden reemplazar la experiencia directa. Nosotros aprendemos de esa experiencia directa aquí, ¿no? ¿Cómo podemos aprender si no fuera así? Si no, vivimos en la mente esa pequeña, en el ego, pensándonos todo el tiempo, construyendo una imagen falsa. Entonces yo no puedo vivirme como realmente soy, sino no me vivo, ¿no? Por eso tenemos que actualizar. Antonio Bley usa mucho esa palabra, actualizar. Si yo me siento vacío, me siento carente, o sea, no me siento pleno, que es lo que escribió ahí más o menos que expresó Alex, pero yo ya lo voy a dar la vuelta, ¿no? Claro, ¿cómo voy a vivir en el exterior? ¿Cómo voy a expresar quién soy? No puedo porque me siento vacío. Entonces voy en busca de, como hablábamos a un principio, de este yo ideal, o si no me vivo en mi yo idea, cerradito, enfrascadito en mis creencias, pero no me vivo. O sea, que un cuerpo esté vivo, vamos a decir entre comillas, ¿no? O sea, que esté caminando por acá, por la faz de la Tierra, como vemos cuerpos de 80 y pico de años y hasta 90, algunos hasta 100, no significa que estén vivos. Nosotros le llamamos vida que el cuerpo se mueve. Pero fíjense en que la vida de la que estamos hablando ahora no es esa vida a la que le llamamos, ¿no? Que me muevo por la faz de la Tierra, ¿no? Puedo haber estado muerto toda mi experiencia. No experimenté nada. Me viví todo el tiempo en la mente, o sea, pensándome, imaginándome cosas, ¿no? Con deseos frustrados. Nunca supe quién era. Y en realidad todos aquí experimentamos eso como sufrimiento, porque como no nos experimentamos como quienes somos, sufrimos. Por eso el curso de milagros nos conecta a todos con esta alegría del ser y nos hace sentir, esas palabras vibran en nosotros, porque claro, porque es nuestro lenguaje, se nos está hablando en un idioma que es el nuestro, ¿no? Es nuestro idioma. Nosotros, ese es el idioma que entendemos. Ese es el que nosotros estamos, que nuestro corazón anhela. Por eso esto que empezamos al principio, la palabra esa demanda, ¿no? Que parecía tan difícil, ¿no? Todo, pero fíjense en cómo después todo fue, ¿no? Acomodándose. Esta es su experiencia, sería todo esto que les acabo de decir. Y él dice que es nuestra realidad, el yo experiencia, psicológicamente hablando, ¿no? Es nuestra verdad. Yo soy exactamente lo que he ejercitado. Podré opinar lo que quiera, podré soñar que soy un gran personaje o imaginar que soy muy poca cosa, pero aparte de lo que sueñe, aparte de toda fantasía u opinión, yo soy exactamente lo que he ejercitado. Y esto en todos los niveles, desde el más material hasta el más espiritual. Y el yo idea, ¿no? Es este que en nuestra vida cotidiana nos encontramos enfrentados por un lado con esos impulsos. ¿Se acuerdan que dijimos ese impulso que me viene de dentro, ¿no? Esto que empuja por salir, por expresarse, pero que yo lo reprimo, ¿no? Lo retengo.
Y por otro lado, con un reglamento exterior, que ya vimos al principio lo de la demanda del mundo, ¿no? De la sociedad, que me obliga a tener que, o me dice, o me dicta normas, que me dice lo que está bien y lo que está mal, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, ¿no? Entonces nos vemos obligados a administrar estos impulsos. Necesitamos reglamentar su expresión, su salida. Tengo que poner una barrera entre mis impulsos y el exterior, ¿no? Esto acá, por eso les dejo el cuadrito, acá ven, que yo puse, ven, la idea de mí mismo en relación con el mundo, tendría a ser el yo idea, ¿no? ¿Qué me creo que soy yo en relación con el mundo, ¿no? ¿Cómo me percibo a mí mismo? ¿No? Vendría a ser como, digamos, lo que el curso de milagros dice, el concepto del yo, vendría a ser lo que creo que soy, ¿no? Bueno, y ese yo idea, esa barrera, ¿no? Que en nuestro interior, entre nuestro interior y el exterior, es una estructura mental que se forma a la que nos hemos acostumbrado a llamar yo, ¿no? Cuando yo digo yo, me estoy refiriendo al yo idea. Esta estructura mental tiene por función vigilar los impulsos, frenarlos o darle paso libre, recibir los impactos del exterior, rechazarlos o aceptarlos. Esa estructura mental constituye el yo idea, la idea que yo me he formado de mí. Y este yo idea no solamente hace esta función, diríamos, de policía, ¿no? Como un policía, sino que va adquiriendo unas nociones, unas configuraciones sobre cómo creo ser yo. Tales nociones se forman por un lado según las experiencias que voy acumulando cuando yo interpreto estas experiencias mentalmente. Yo tengo un éxito, yo consigo esto, entonces yo me apunto un tanto favorable en mi yo idea, entonces digo, yo soy muy bueno en esto, soy apto, o si no digo, soy un fracasado, estoy en un bajo nivel, o sea, me defino, ¿no? Para decirlo en pocas palabras. Por un lado, se insertan en este yo idea las experiencias que voy viviendo, tal como yo las percibo intelectualmente. Pero, por otro lado, voy inscribiendo en este yo idea todas las percepciones, todo lo que me llega referente a mí del exterior. Es decir, cómo las demás personas me tratan, cómo me consideran. Fíjense en que hasta eso influye en nuestro yo idea, ¿no? Porque parece ser que yo me percibo de una manera, me creo que soy de otra manera, pero parece ser que los demás me ven de otra manera, ¿no es cierto? Ese yo ideal, ¿no? Yo ahí le puse lo que espero llegar a ser, ¿no? Fíjense, es como, bueno, acá en el mundo le llamamos ese sueño dentro del sueño, ¿no? Todos queremos ser, porque como no estoy a gusto o conforme, como creo que soy, quiero llegar a ser otro, ¿no? Ese yo ideal. Todo esto que me cuento. Vivo una idea de mí. No me vivo yo, realmente, ¿no? Entonces, esto es darnos cuenta cómo nuestra mente, ¿no? Oscila entre este yo idea y este yo idealizado y cómo realmente se está pensando todo el tiempo, evadiendo el presente, ese ahora, ¿no? Ese donde yo puedo experimentarme como quien soy, es lo que nos ocasiona sufrimiento. A esto que nosotros le llamamos sufrir aquí en el mundo, ¿no? El resultado de esta tensión de vivir tensos, ¿no? Y de esta insatisfacción, es que yo necesito entonces crear a través de mi mundo imaginativo, necesito crear la idea de que yo algún día haré una cosa determinada, que conseguiré unos objetivos, alcanzaré alguna perfección, gracias a lo cual conseguiré dos cosas: vivir esto que no he podido vivir y recibir el reconocimiento, la aprobación y la admiración de los demás, ¿no? Que esto está muy relacionado, ¿no? con esta idea del mundo que tenemos, de sentirnos aprobados por los demás, ¿no? O me vivo en una idea ideal, valga la redundancia, de lo que yo creo que soy, entonces cuando el otro me pisa mi yo ideal,
salto como leche hervida y ataco, o me vivo en ese yo idea, ¿no? Ahí reprimido en el pasado, con miedito. No, mejor voy a hacer caso a lo que dice el mundo. Hagamos todo, vayamos, si todos van para allá, yo voy para allá. Total, bueno, yo tengo mis ideas, ¿no? Y me vivo aislado. Pero esos dos yoes que nombra Antonio Bley, no soy yo. Yo soy ese yo experiencia, el que está en el medio, el que se vive, ¿no? El que puede expresar, el que deja salir todo eso. Por eso después hablamos de cómo liberar el inconsciente, cómo limpiar el inconsciente. ¿Y cómo se va a liberar el inconsciente? Cuando dejo de reprimir, cuando dejo de negar. Porque claro, todo lo que yo niego se proyecta. Lo veo ahí proyectado. Así funciona nuestra mente.